En aquel tiempo proclamaba Juan: después de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, a que Juan lo bautizará en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De alguna manera, hoy estamos celebrando la continuación de toda esta gran fiesta que hemos vivido y celebrado de la Navidad. Y yo les decía ayer que muchas veces tenemos que tener claridad sobre cómo la Iglesia celebra la vida de Jesús. La vida de Jesús, la Iglesia la celebra como una conmemoración. Hacemos memoria de los momentos más sublimes y especiales de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque si la celebráramos toda, no tendríamos espacio entonces para hacer otras cosas, porque si no tendríamos que vivir el mismo ritmo que vivió Jesús durante su tiempo sobre esta tierra. Y por eso la Iglesia en su sabiduría ha tomado los momentos más especiales y más sublimes para que nosotros tengamos la capacidad de contemplar el misterio de Dios hecho hombre, que es lo que celebramos en este tiempo de la encarnación, del nacimiento y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy daremos por finalizado el tiempo de la Navidad y comenzaremos una nueva etapa en la que usted y yo estamos invitados a ver a Jesús en obra. Jesús que va, Jesús que sana, Jesús que llega a una casa, Jesús que come con los pecadores, Jesús que sana enfermos, Jesús en obra, Jesús que camina, Jesús que está siempre en actividad, Jesús que está siempre buscando al necesitado, al enfermo, al que está pasando por momento de prueba, de dificultad. Y por eso hoy la palabra de Dios nos invita a renovarnos interiormente a la luz de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra. Jesús es la palabra encarnada del Padre. Por eso estas lecturas de hoy son especialmente trinitarias. Y por eso hemos escuchado hoy la palabra del Padre. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Para los que tienen dudas de una fe trinitaria, aquí está clarísima. El Padre que habla y que envía de manera especial sobre su Hijo que ha tomado carne en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María y que entra a cumplir la profecía, baja en su humanidad a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan Bautista, su primo. Pero lo que baja y entra a las aguas del Jordán es en la humanidad de Cristo, en el cuerpo de la humanidad de Cristo, está toda nuestra humanidad, desde el primer hombre hasta hoy. Lo que entra a las aguas del Jordán somos nosotros.
Es nuestra condición humana de pecado, es la miseria de la humanidad que Cristo viene a renovar, que Cristo viene a salvar, que Cristo viene a purificar, a restaurar, a redimir. Y ahí lo importante de este momento, y ahí las palabras de Jesús: tranquilo, haga lo que tiene que hacer, porque Él conocía el plan y lo que necesitaba hacer para redimir nuestra condición humana de pecado. Y Jesús baja a las aguas del Jordán, y Jesús entra como Jesús y sale como el ungido, el Mesías, el Señor, Jesús Cristos, Jesús que salva, Jesús ungido. Y ahí, en este momento exacto, es que nosotros podemos comenzar a decirle a Jesús: Jesucristo, Jesús que salva. Hoy es el momento en que nosotros entendemos que Jesús no es solamente Jesús, sino que Jesucristo, el Salvador de nuestra vida, el Salvador de todo el género humano. Y por eso hoy nosotros también estamos invitados a hacer cuentas de cómo estamos viviendo también nuestro propio bautismo. ¿Cómo estás viviendo tú tu bautismo? Sería una pregunta de esas que hace el padre Fernando, ¿no? Pregúntele al del lado cómo está viviendo su bautismo. Sería interesante hacerlo. Y mi abuelita diría: no me pregunte esas cosas tan complicadas. ¿Cómo estás viviendo tu bautismo? Eso que recibiste, eso que cada día nosotros renovamos y que debemos renovar. ¿Cómo está mi vida cristiana? Porque no es simplemente vivir una vida común, sino cómo yo estoy viviendo mi comunión, mi unidad con Cristo Jesús. Eso es el bautismo. ¿Qué es lo que hace el bautismo? Un cambio completamente de nuestro ser. Antes de entrar a la pila bautismal, ese niñito, o ese adulto también, porque se puede bautizar una persona adulta, antes es una criatura muy amada por el Señor. ¿Sí o no? Antes del bautismo, usted y yo éramos criaturas muy, pero muy amadas del Señor. Después del bautismo pasamos a ser no solamente criaturas amadas, atención, pasamos a ser hijos de Dios. Ojo con eso, que es muy diferente. Dios nos ama a todos, y Dios fue el que nos amó primero, y por eso envió a su Hijo único, para que nosotros tengamos la capacidad, va a decir otra traducción, porque esta fiesta está en los 4 evangelistas, va a decir: este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto mis escúchenlo. ¿Por qué escúchenlo? Porque Él es la palabra encarnada del Padre. Entonces, de esa manera, nosotros estamos invitados también a renovar hoy nuestras promesas y compromisos bautismales. Por eso es que la gente se confirma. Algunos hermanitos dicen: ay, pero ¿para qué lo voy a bautizar así chiquitico? Cuando sea grande, que se bautice según su criterio y voluntad. Y los hermanitos por ahí de otras denominaciones dicen lo mismo: cuando usted sea grande, tome sus decisiones. No, nosotros tenemos un don. De chiquitico lo pedimos al Señor, que esa criaturita sea hijo de Dios. Y ya cuando esté grande, 15, 14, yo no sé cuál es la edad en Estados Unidos para la confirmación básica, 14. Él va a decir: yo quiero confirmar la fe, yo quiero profesar mi fe y quiero vivir como cristiano. Por eso, entonces es el sacramento de la confirmación. Hoy celebramos entonces el bautismo del Señor. En esta fiesta renovamos hoy también en Jesús, que ha bajado a las aguas del Jordán para renovarnos. Por eso Juan le dice: yo no puedo. Y Juan bautizaba, ¿para qué? Para sanar. ¿Qué decía la palabra? Ya se les olvidó. Juan bautizaba ¿qué? Con agua. ¿Y cómo bautiza Jesús? Ahí está la diferencia.
Ahí está la gran diferencia. Con el Espíritu Santo, es decir, con la presencia del mismo Dios que camina todos los días de la vida en nuestra propia vida, en nuestra propia realidad. Y por eso entonces, la primera lectura de hoy se la regalo con mucho cariño, lo que decía la primera lectura de hoy, que todos los que tengan sed vengan a beber agua, también los que tienen dinero, vengan, compren trigo, coman gratuitamente y beban vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta y salario en lo que no deja satisfecho? Se los dejo para su meditación. Aquí que hay tantas posibilidades. Este es un país de posibilidades. Y a veces gastamos de más. Les regalo eso. Es que nuestro bautismo, es que nuestra afiliación a la iglesia, es que nuestra realidad con la iglesia es solamente eso. O hay muchas cosas más en las que yo puedo actuar, servir, porque yo soy bautizado, soy confirmado, y cuando yo me confirmo, estoy llamado a dar y a donarme. Yo recibo a Dios, yo vivo a Dios, y desde el momento de mi confirmación yo empiezo a dar la vida por Dios, y me convierto en otro Cristo que estoy dando la vida por Dios. Y ese es el proceso de un auténtico cristiano que vive a Jesucristo, que recibe a Jesucristo, que lo vive como María y que luego lo da. Lo empieza, se pone al servicio de sus hermanos, se pone al servicio de los demás. Escuchen atentos y comerán bien, saborearán platos sustanciosos. Y viene toda esta hermosa poesía de este libro de Isaías. Y sellaré con ustedes una alianza eterna, la promesa que aseguré a David. Y luego entonces, en la segunda lectura, se nos hablaba de que hay un bautismo de sangre, de agua y de espíritu. Pidámosle al Señor esa gracia, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿De dónde sale el bautismo que nosotros recibimos hoy? Del costado abierto de Cristo en la cruz va a salir el bautismo de nosotros los cristianos. De ese bautismo con agua y con sangre, nosotros nos hacemos auténticamente cristianos, es decir, somos salvados por Cristo y somos hijos de Dios. Que la Santísima Virgen María nos ayude a vivir este tiempo que ha pasado, porque Navidad es todos los días. Navidad sigue siendo todos los días. Navidad no es el tiempo de comprar regalos y dejárselos a los demás. Navidad es todos los días, cuando usted tiene un corazón disponible para albergar al Salvador. Y Navidad es cuando usted también tiene la capacidad de tener a Jesús en su corazón y dárselo a los demás. Y que ahora podamos, en este tiempo que comienza, en este tiempo ordinario, a contemplar la vida de Jesús, sus dichos, sus obras, sus acciones y el servicio que Él ha prestado a la humanidad. Que la Santísima Virgen María nos regale esa gracia en esta fiesta del bautismo del Señor. Amén.